fórmula perfecta que diariamente arrancamos en este nuevo imaginario. No podía faltar desde la Fundación Sucre el equipo de fútbol TextJet, que está cumpliendo el primer aniversario. Revisa las redes sociales en Instagram y en todos estos. Tenemos un concurso. Revisa en Instagram, que ahí vas a ver cómo en este primer aniversario del equipo de fútbol femenino TextJet tenemos mucho que dar. Hay premios, hay hoy un enganche para que nuevos participantes integren ese equipo perfecto de fútbol por medio de la Fundación Sucre y las empresas de Altes. Y bueno, como siempre, en esta fórmula perfecta, empezando referente informativo por Telefan. Hoy tenemos al profesor Víctor Teotisco. Bienvenido, Víctor. Buenos días. Docente, investigador, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar. Estamos hoy en este tiempo de noviembre, diciembre, en lo que es la Feria del Libro. Por ahí me conseguí al fiscal general de la República con este producto. Quiero mandarle un saludo. Y otros productos que están saliendo ahí en la Feria del Libro, en la Galería Nacional. Tarek William Sá, Hoguera de una adolescencia intemporal. No podía faltar nuestro fiscal general, nuestro poeta, con profundidad y con determinación de lo que es hoy esa visión insurgente para el respeto de los derechos humanos. Pero también tú, que dentro de nuestra Universidad Simón Bolívar, estrategias perfectas del Estado-Nación, de hoy tener universidad de nuevo tipo y de estudios permanentes. ¿Qué podemos decir hoy empezando toda esta visión de este programa, tu programa, que dentro de la televisora de la Fuerza Armada hacemos referente informativo, el tema del cambio climático y otros temas que son de interés estratégico a nivel mundial y planetario? Bueno, buenos días a toda la audiencia de referente informativo. Ahí, digamos, hoy todavía sigue la conferencia de Sharm el Sheikh sobre el cambio climático. Sin embargo, por lo que hemos visto y leído y presenciado en los medios, pues no parece ser que haya muchos adelantos en esa conferencia, principalmente porque los países más, digamos, los que más contaminan, los que están en emergencia en este momento por la guerra Ucrania y Rusia en cuanto al desabastecimiento de combustible, están usando eso como excusa para renegar de los compromisos que habían hecho hace 10 años sobre el clima. Es decir, que mientras se había decidido en el protocolo de Kioto reducir las emisiones de carbono y de otros contaminantes al aire, más bien lo que se está viendo en esta conferencia es que los países desarrollados están pidiendo como licencias para salirse de esas metas. Es muy importante que nosotros veamos qué es lo que va a suceder, porque ahí, digamos, se está pidiendo consumir más carbón para las centrales térmicas, se está pidiendo quitar los límites a energías, a los mismos combustibles fósiles donde los puedan conseguir, y a la generación de energía de cualquier forma. Eso está creando, por supuesto, rompiendo las costuras en cuanto a los acuerdos climáticos que se habían llegado entre los otros países. De hecho, hay como una cierta tendencia en hacer pagar a los países subdesarrollados y a los países productores de otros tipos de combustibles, hacerlos pagar la factura. Es decir, que las naciones desarrolladas, que son principalmente las más culpables por la emisión de contaminantes que han ocasionado este cambio climático o catástrofe climática, pues resulta que, digamos, ahora se salen del pago de la factura y van a tratar de endilgársela pues a los países que están en este momento tratando de salir de la crisis general para poder darle solución a sus poblaciones. Fíjese, profesor, dentro de todos estos temas de investigación, pareciera que el cambio climático va a ser parte de nuestra cotidianidad a nivel global. Es decir, esas grandes líneas que en su momento se hablaban y se decían, y desde aquí, de este espacio vital de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante Chávez daba esas líneas gruesas
y otros países también, y otros líderes mundiales dieron en su momento esa visión, vemos como hoy estamos recibiendo en esta aldea global, en este mundo globalizado, esas consecuencias. En unas partes sequías, en otras abundancia de precipitaciones, y en otras partes del mundo existen variantes donde debiera estar hoy dentro de las estaciones algunas partes de este mundo globalizado, como lo es el tema de la nieve. Existe hoy un desequilibrio total del clima, ¿no? Y hoy vemos cómo en esta cumbre, que aún todavía está activa en Egipto, vemos cómo pareciera, y ahí va el enfoque, hay grandes capitales hoy que se resisten a entender que la vida del planeta está en peligro. Los grandes capitales solamente van a entender la reducción de beneficios y actúan de acuerdo a ella. Yo no sé si te has dado cuenta que en las últimas 2 semanas Twitter, Meta, Amazon han empezado a despedir personas. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio se basa justamente en el crecimiento perpetuo, que es parte de la dinámica del capital, y cuando los beneficios no pueden venir por la conquista de nuevos mercados, lo que se hace es hacerle pagar la cuenta a los empleados, a los trabajadores, ¿no? Y por eso es que ahora las empresas, para seguir manteniendo la rentabilidad, entonces están despidiendo personas. Estas empresas, Amazon, Facebook, Twitter, y en realidad todas las empresas tecnológicas que nosotros quisiéramos que no aparentaran simplemente por el negocio en que están, sin embargo son unos grandes consumidores de energía. Tú necesitas una gran cantidad de energía para mover todo lo que es el despacho de Amazon. Tú necesitas una gran cantidad de energía para mover todo lo que es la interacción en redes sociales, porque necesitas electricidad, necesitas internet, igual para Twitter. Y eso hace que esas empresas, cuando ven reducido su consumo de energía o se les encarece, como lo que está sucediendo ahora, pues entonces le hacen pagar el costo a la plantilla. Y eso es más o menos lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver que los países desarrollados y las grandes empresas transnacionales van en vista de que el precio, el costo de operar, de hacer negocio, que depende de la energía, ese costo se encarece, van a tratar de reducir ese costo, van a tratar, por ejemplo, de reducir costos en otro lado, en este caso, en la parte salarial y en la parte de los beneficios sociales. Fíjense, entonces quiere decir que la perspectiva hoy es que los grandes capitales van a continuar ese modelo voraz en contra de lo que es la materia prima, que está enlazada, porque estamos hablando hoy de un tema estratégico, está enlazado con todo lo que tiene que ver el consumo. Por ahí tenemos un video de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, por ahí lo tenemos. Vamos a ver ese video un momentico, que yo creo que es el tema hoy principal y estratégico que refleja desde este espacio vital. La naturaleza nos viene dando signos claros del estado de gravedad, pero los poderosos del mundo no hacen otra cosa que agredirla sistemáticamente. Esta crisis ambiental es parte, sobre todo, de la crisis de un modelo civilizatorio capitalista basado en patrones de producción y consumo insostenibles que generan inequidad, injusticia, pobreza y destrucción del planeta. Es imposible soslayar el peligro inminente, y así lo decimos desde Venezuela, de un colapso climático que ya está en marcha. Estamos construyendo el ecosocialismo y asumimos plenamente este concepto profundamente humanista, cuidar el planeta, para cambiar el modelo y el sistema capitalista depredador por un sistema humano. Un sistema humano ante el modelo depredador del planeta. Tenía que ser tú, Nicolás. No es poca cosa hoy que vayamos a Egipto a retumbar conciencia. Referente informativo no está en el modiz, en la moda, como decía nuestro comandante Chávez, no. Está en el contexto real y no bajamos
la guardia en todo este tipo de temas. Para eso tenemos invitados a los venezolanos con un nivel académico, estratégico de investigación, de docencia, que podemos darle la batalla a cualquier gran corporación que nos pueda estar viendo dentro de todo este contexto global, en esta aldea global. Es la Venezuela que busca cuidar el planeta. Es la Venezuela con un presidente que enfoca, Víctor, antes de irnos a la pausa ahorita, porque tenemos ya por ahí el pronóstico del tiempo del INAMEC, instituciones del gobierno bolivariano que se han ido concatenando con estos grandes problemas estructurales, Víctor. ¿Será casual hoy lo que dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moro? Nuestro gobierno social, que a pesar que hay unas medidas coercitivas unilaterales, está albergando, está asumiendo esa visión holística de ir en favor de los pueblos del mundo, pero especialmente nuestros pueblos. Nosotros, y la defensa en realidad el cambio climático se basa en proteger a la población. O sea, y proteger a la población significa proteger sus fuentes de alimentación, proteger sus fuentes de agua, proteger sus fuentes de trabajo, de manera de no afectarlos. Porque ¿qué va a suceder? Digamos, ahorita estamos, por ejemplo, inmersos en el fenómeno de la Niña, y por eso está lloviendo bastante en el país. Y está lloviendo mucho más que en otros años. Pero esto es cíclico. Después del fenómeno de la Niña va a venir más tarde el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ocasiona una sequía en el país, y si lo que estamos viendo es que el cambio climático es que exagera los extremos, la próxima, es fácil proteger que el próximo evento del Niño va a ser una sequía bastante fuerte en el país. Entonces tenemos nosotros que pronosticar y empezar a salvaguardar y planificar cómo vamos a enfrentar eso. Por ejemplo, tenemos que reforestar rápidamente todas las cuencas donde se genera tanto manantiales como se condensa agua de lluvia, para proteger los acuíferos, para generar más agua, y reponer selva o reponer vegetación en esos sitios donde es necesario. ¿Por qué? Justamente porque sabemos que se va a exacerbar ese fenómeno del Niño cuando suceda. ¿Ven? Y eso sabemos que tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando hay una sequía, el agua de la represa del Guri pues desciende sensiblemente. Entonces tenemos que pensar de una vez cómo podemos además proteger la reserva del Guri, reserva de agua del Guri, de la evaporación, porque no solamente es el consumo del agua para producir electricidad, sino la misma incidencia del sol hace que se evapore la superficie del agua. Y hay ciertas maneras de hacerlo, y es donde uno empieza a aplicar ciencia e investigación. En muchos sitios donde justamente está sucediendo este fenómeno de la evaporación de los reservorios para producir energía eléctrica o para producir agua de riego, lo que se está colocando es sobre la superficie una serie de pelotas de plástico, forma como una alfombra, y esas alfombras evitan que la luz del sol incida sobre el agua, la caliente y se produzca la evaporación, porque además reduce la superficie de evaporación. Entonces, por ejemplo, eso es una medida muy sencilla, no es nada costosa para producir, de que tú pongas una alfombra digamos, de esas pelotas de plástico que mantienen el nivel de evaporación a mínimos, y eso nos permite conservar agua y conservar para la generación de energía eléctrica, que al fin de cuentas produce más de la mitad del fluido eléctrico del país. Eso somos... Es importante hoy, Víctor. Vamos a irnos con todo esto que hemos estado hablando, vamos a concatenarnos un poco con el INAMEC. Quiero saludar al coronel Pereira, a toda la familia del INAMEC, desde aquí con nuestro general Benzi Guerrero, quien es presidente de nuestra televisora, y nuestro coronel Patiño, vicepresidente. Todo este tema, saludar a la familia del Circuito Radial Tribuna con nuestro coronel Medina Zambrano. Vamos a irnos a ver el pronóstico del tiempo, vamos a una pausa, volvemos, pero antes, Saigo. Quiero saludarte, Saigó, Xiomara Avilés, 980, Pedro Punto Verdu, Pumas Aragua, 7575 Milena, Euman Pinzón, José Luis Rosario, Brailet Treina. Oye, hay bastante gente activa en las redes.
Zuleima Revilla, Padrón José, Ivonne A, Diego Alejandro, Ana María López Mora. Saludar a nuestra familia del IAESEN, del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación de nuestra Universidad Militar de la Simón Bolívar, e igualmente la UNEFA con nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, a nuestro general Adolfo González Moreno del IAESEN, a nuestro general rector, igualmente Dilio Rodríguez de la Universidad Militar. Vamos a irnos a ver el pronóstico del tiempo, una pausa y volvemos en referente informativo. Vale, hay un modelo civilizatorio que hoy se está en tensión. Como decía Gramsci, hay algo que debe de morir, no ha terminado de morir, y hay otro modelo civilizatorio que está naciendo. Esas grandes contradicciones históricas. Vemos cómo dentro de todo esto hay movimientos que se resisten al tema de las grandes corporaciones, los grandes capitales, movimientos sociales, movimientos de países. Pero también hay otros grupos, como el caso del G20. ¿Qué podemos decir de todo esto en cuanto a estas dos visiones? Una cumbre número 27, que se hizo y se está aún desarrollando en Egipto, y este grupo del G20. ¿Qué podemos concretar en esta aldea global? Porque estamos hablando tanto de la humanidad, de la vida del planeta, pero también nuestro reservorio, nuestro espacio vital, que es de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, un espacio vital que hoy, con un gobierno social, defiende la vida. A pesar de las medidas coercitivas, estamos concatenados con ese modelo civilizatorio que tenemos que construir todos, tener esa visión de preservar la vida dentro de nuestro planeta y de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Fíjate, la semana pasada teníamos el COP27 en Sharm el Sheikh, y quizás un poquito irónico y urticante que la mayoría de las personas, de los políticos y dirigentes mundiales que fueron a esa cita, fueron en avión. Hubo como aproximadamente unos 400 vuelos para llevar a esa gente, a todos los mandatarios, a la conferencia. Muchos de esos aviones volvieron a ir ahora a la conferencia del G20 para llevar a los presidentes y a los dirigentes de las principales economías del mundo. Yo creo que en particular tenemos que entender por qué se está reuniendo el G20, porque justamente este año, entre la crisis económica que se la quieren endilgar a la guerra Rusia-Ucrania, cuando en realidad es algo que venía preparándose desde hace mucho tiempo en cuanto a la insurgencia de un modelo multipolar económico donde se está trasladando el centro económico del mundo de lo que es Europa hacia más bien hacia el área del Asia-Pacífico. Y eso está ocasionando cambios estructurales importantes, tanto en geopolítica como en dirección, y afecta directamente a todos los ciudadanos. Nos afecta a nosotros como venezolanos, y por eso es que Venezuela, y la política que dirige el presidente Nicolás Maduro, esa política está dirigida hacia la multipolaridad, pero principalmente sobre nuestros socios en esa área: Rusia, China, la India, Irán, Turquía, Vietnam. En ese, esquema de vamos a repartir la influencia y vamos a tratar de agarrar lo mejor que cada uno nos pueda ofrecer para que Venezuela pueda vender sus productos y también pueda traer productos de fuera, porque la idea es el intercambio comercial justo en todo esto de este nuevo orden mundial, tanto económico como político, que está surgiendo. Fíjate, Víctor, ahí hay algo hoy que es un tema, ¿no? El nuevo orden mundial. Ese estado profundo se concatena hoy, o hay una dicotomía en cuanto a lo que estamos hablando hoy, que es algo que es fundamental, que es la vida de la especie humana. Fíjate lo que estamos hoy retocando. Y yo creo que este programa lo que busca es generar conciencia. Hoy tenemos un gobierno, pero también tenemos un empresariado privado nacional que está de lo pequeño a lo cotidiano, enrumbando y tratando de asumir
dentro de estas asimetrías mundiales, buscar intervenir y conquistar espacio, es decir, la marca país hecho en Venezuela, porque nosotros no nos podemos olvidar de que dentro de las grandes asimetrías mundiales están las grandes corporaciones, pero nosotros los venezolanos tenemos un empresariado, tenemos toda una visión holística que hoy es importante también entrar dentro de todas esas grandes discusiones, apreciado profesor. Sí, Venezuela va a ¿qué es lo que tiene nosotros? O sea, vamos a ver, ¿qué significa que los costos de la energía estén subiendo? ¿Bien? ¿Qué significa? Que si el petróleo está a $90, a $100, pues la generación de energía también va a sufrir y va a incrementarse se va a incrementar el consumo de energía y el costo para todos los países. Claro, hay países que tienen generación de energía y hay países que no. Lamentablemente, los países que tienen posibilidad de generar menos energía son los países subdesarrollados. O sea, van a sufrir todo el golpe de esta factura del incremento del gasto de energía. Pero también hay modelos científicos que dicen, mira, un momento, el precio del barril de petróleo, si sigue subiendo, ocasiona efectos, olas y cambios importantes en cómo se hace comercio en el mundo. Si el barril de petróleo llegara, por ejemplo, a $200, se rompe la globalización, porque no entonces, que se basa justamente en traer cosas desde lejos porque es más económico que producirlas en el propio país. Y cuando llegamos a unos gastos de energía tan grandes, entonces transportar cosas desde las esquinas del mundo, por decir, de los rincones, pues va a ser mucho más caro que producirla localmente. Y eso hace que se reduzca el esquema comercial en el mundo, el intercambio comercial en el mundo, porque se vuelve mucho más local. Y eso tiene consecuencias muy fuertes para aquellos países con grandes transnacionales que justamente dependen de la globalización, que dependen de que voy a estar dominando un mercado a nivel mundial donde tengo monopolio o oligopolio junto con otras grandes empresas de lo que se está comerciando. Porque al final es eso, o sea, nosotros vemos la parte geopolítica. Hasta hace 100 años los conflictos en el mundo tenían que ver con tierra y tenían que ver con alimentación. Es decir, alimentar a la población y de alguna manera significaba apoderarse de los territorios circundantes para poder hacer un esquema de mantener. O sea, digamos, solucionar el problema del hambre de la población había sido prácticamente lo común durante toda la historia. Pero en estos últimos 100 años lo que hemos visto es que se está tratando de buscar dominar otros espacios, un espacio marítimo para el comercio, un espacio para la generación de capitales y un espacio virtual, un espacio etéreo que es la dominación de las comunicaciones y de Internet. Entonces estamos viendo que ahora esta dominación se hace en estos niveles, pero repito, todos esos niveles, como son niveles artificiales, en el sentido que son construidos por el hombre, están construidos sobre el consumo de la energía. Y si el consumo de la energía está creciendo, pues entonces el crecimiento en esas áreas se va a afectar. Digamos, si tú lo ves, Luis, ahorita hay como una carrera para apoderarse de las empresas tecnológicas, los fabricantes de chip, arrinconar el mercado, porque lo que se quiere es que ese proceso de fabricación sea mucho más eficiente en el consumo de energía. ¿Por qué? Porque está explotando el mercado. Vamos todavía a una digitalización mayor y eso, el consumo de energía, aunque individualmente puede haberse reducido un poco, pero como está creciendo la multiplicidad de fuentes que se necesita para el consumo de energía, para producir progreso, pues entonces en realidad el consumo de energía en el mundo ha aumentado. Fíjate, el gran consumo de energía en el mundo. Yo creo que hoy todos estos retos nos imponen a nosotros. Por ejemplo, lo que nos dice el Plan de la Patria, por aquí lo tengo, fíjate, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Lo que es tener nuestra biblioteca aquí. Aquí tengo el libro de Simón Bolívar. Quiero agradecer a la Universidad Simón Bolívar por habernos dado en esta biblioteca que tenemos aquí, porque esto es una visión, ¿ves? Agradezco aquí a nuestro sargento, al capitán, a todos aquí, los detalles, ¿no? El gran quinto objetivo histórico, ¿no? De verdad que cuando uno ve todo esto y uno ve
y tenemos que recordar, amigos, algo que es importante, ¿no? Cómo se reían, cómo hablaban esos medios de comunicación privados, cómo les encantaba hablar cosas, ¿viste, Víctor? Sí. Esto hay que recordarlo, el tema igualmente de los grandes detalles, de que aquí no había guerra económica, de que no había, que no pasaba nada, pues que la culpa era del gobierno, pues. No, y eso ese imaginario hay que tenerlo aquí, porque son esos canales privados que ahorita se montan, mira, esos programas de la tarde que se montan como lo que le falte, con todo el respeto de la santidad y de la fe, una aureola, se montan así como una aureola esos comunicadores y otros que se fueron de ahí, que están en la radio. Pero hay que identificar al enemigo real, al enemigo que es dentro de todo el tema del dinero, que eso se mueven es por plata. Uno como profesor, como docente de nuestra universidad militar no tiene la moral de decirlo. Como docente, me conocen, sabe que es la realidad, ¿no? Pero cómo esas corporaciones mueven dinero para comprar y dentro de todo esto juega en todo esto la comunicación. Pero cómo se reían de esto, que es ley del Plan de la Patria, que hay que ver un poco el quinto objetivo histórico, de cómo no nos hemos equivocado los que estamos en el camino de la revolución bolivariana. Por eso es que esto hay que tenerlo cuidado y pendiente, porque vienen las elecciones en el 2024. Ay, amigas, amigos, hay que tener cuidado con todas estas manipulaciones mediáticas que ocurrieron, que hoy están en el imaginario de las y los venezolanos. Y por eso es que dentro de todo esto, el cambio climático es consecuencia de un sinfín de elementos que están inscritos en este plan, en esta ley, que nosotros estamos trabajando diariamente, y estados sociales que están dirigidos a los pueblos igualmente están concatenados, que hoy podemos ir construyendo, usted como docente, como investigador, a lo venezolano. Hay un imaginario hoy construido en Revolución Bolivariana en favor de mitigar estos daños, es decir, no es casual lo que pasó allá en Tejería, en el Castaño, no es casual igualmente lo que ocurrió en otras partes de nuestro territorio nacional. Es decir, hoy vemos como hay un gobierno social que, a pesar de que estamos bloqueados, está asumiendo con responsabilidad la atención, y quiero saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar, participando en toda esta atención. Sí, yo creo que es bastante evidente, se ha hecho que el gobierno tiene equipos para la asistencia temprana y completa en momentos de que se producen eventos y crisis. Y eso es justamente parte de lo que tú estabas hablando del Plan de la Patria, que tenemos que ahora, sabiendo que esa es una situación que se va a prolongar, no se va a ir, el cambio climático para nosotros, incluso yo me refiero, no es cambio climático, es catástrofe climática, porque muy pocos se van a beneficiar. O sea, algunos países van a tener sequía, otros van a tener exceso de agua, y en general lo que se está perdiendo es ese balance, ese equilibrio que se necesita. Pero los que sufren son siempre los que están en la periferia, es decir, no es en las grandes ciudades, pues vamos a recibir agua, pero en las zonas rurales, donde justamente hay menos maneras de canalizar agua, o hay menos maneras de llevar agua a las zonas secas, digamos, van a crear esos efectos. Y nosotros además tenemos que pensar en el futuro, de ver de nuevo, o sea, todo esto es cómo lo vamos a mitigar. Yo estaba viendo ayer un artículo de lo que se necesita, es una geopolítica, una geoestrategia, heroica para combatir el cambio climático. Es decir, estas medidas que estamos tomando van a ayudar a mitigar, a limitar el efecto en la población, pero no van a cambiar los efectos del cambio climático. El cambio climático viene sucediendo de hace 150 años, pero se puso exponencial, o sea, venía más o menos en una escala pequeña, comenzó la era industrial, pero se hizo exponencial en los últimos 50 años, e incluso en los últimos 10 años aún más fuerte. Fíjate, entonces, nuestro comandante Chávez es la realidad, porque más o menos de hace como 15, 20 años es que está este fenómeno desequilibrando toda la vida y la tranquilidad del planeta. Y que para resolverlo
Si tú dices, bueno, si empezamos a tomar ciertas medidas, ¿cuál es el horizonte de tiempo en que vamos a mitigar? ¿50 años? ¿100 años? Porque esos son los números. O sea, esto no se va a ir en 2 años o en 5 años. Y cuando yo te hablo de medidas heroicas, algunas medidas son un poquito, o sea, en el papel, son bastante, digamos, irónicamente, hay que contaminar más en un cierto renglón para lograr un descenso de las temperaturas globales. El artículo que estaba leyendo sobre ácido sulfúrico, bueno, generalmente el ácido sulfúrico es un componente que se forma en la atmósfera por las emisiones de azufre, principalmente también de los consumos de combustibles fósiles. Pero el azufre en la atmósfera se convierte en ácido sulfúrico y eso forma una película opaca. ¿Okay? Y entonces, en teoría, con suficiente aumento de las emisiones sulfúricas, se crea una pequeña capa que puede reducirte entre el 5 y el 10% la luz, el 5%, entre el 1 y el 5%, perdón, la luz solar que incide sobre la Tierra. Y eso hace que el planeta se enfríe, que es lo que no nos interesa y, por supuesto, ocasiona esos efectos sistémicos. La otra es, en la parte de investigación, es un experimento que se hizo hace 10 años, yo creo que lo mencioné antes, de sembrar el mar, en este caso de nutrientes como hierro, como algunos metales, que eso ocasiona que las microalgas, que son en realidad las que generan el 40% o el 50% del oxígeno del planeta, se florezcan, crezcan, se reproduzcan a nivel, y eso lo que hace es consumir y secuestrar el carbono, y por un lado y producir una enorme cantidad también de oxígeno y vapor de agua, y eso hace a su vez que cambie el balance de la atmósfera y digamos reduces también el carbono en la atmósfera y entonces la contaminación y los efectos del cambio climático, el efecto invernadero que llamamos. Fíjate, en algún momento. Son medidas que la globalidad, los gobiernos tienen que asumirlas. Se tiene que hacer a nivel mundial, porque digamos, si tú vas a agarrar el océano Atlántico y vas a echar eso, y vas al océano Pacífico y vas a echar eso, pues entonces, digamos, tienen que estar todos los países de acuerdo que esa es la solución. O sea, hay soluciones donde digamos, el estamento científico está proponiendo y dice, mira, no basta con que usted cierre la llave de su casa, eso ayuda, no sé qué, pero hay procesos heroicos importantes. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, porque ahí tenemos el reporte vial, a nuestro mayor general Fernández Juvenal, comandante de este componente que tiene una responsabilidad en orden interno. Igualmente saludar a la unidad del servicio vial. Quiero saludar, porque fíjate, Víctor, nosotros dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional, tiene competencia de guardería ambiental en todo el país. Quiero saludar a esta unidad estratégica con el tema de las talas, el tema de las aguas. Ahí nuestro Estado venezolano, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y muy especialmente nuestra Guardia Nacional Bolivariana tiene un profesionalismo, tiene un sinfín de profesionales militares que ejercen también este control, que hoy estamos tocando el tema holístico del ambiente, de la Pachamama. Saludar a todas y todos los hombres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros oficiales superiores, nuestros oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada y personal no militar que está dentro de todo nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Un saludo al piso 5, a nuestro mayor general Labrador, a nuestro ministro, nuestro general en jefe Vladimir Paño López, igualmente a todo nuestro Estado Mayor Superior, a nuestro viceministro de Servicio, nuestro mayor general Ferrer, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Saludar a todas y todos. Dani Barrios, Jesús Antonio 8318, Nati 7435, Samuel Urdaneta 19, Indio de Yaracuy, vale. Naudis Armando Herrera 6400, Zen Adis Cogede. Saludar a todas y todos los que están activos por las redes sociales. Vean ahorita, vamos. Quiero saludar a todas y todos por Facebook Live, TV Fan. TV Fan está activo en Facebook Live. Pueden ver toda la programación y estos programas pueden activarse en Facebook Live. Estamos en Instagram. Esto está haciendo ahorita en Instagram, pero a la vez recomendamos con los reportes, con los pronósticos, con los avances que saca nuestra televisora en Facebook Live.
estén activos, son las redes sociales. En esta aldea no podía faltar la globalidad que estemos inmersos, TVFAN. Profesor Víctor Teotisco, vicerrector de nuestra Universidad Simón Bolívar. Modelo civilizatorio. Podemos hablar hoy de que hay una visión holística de los pueblos que irrumpen hoy contra los gobiernos capitalistas. Eso va dentro de este nuevo modelo civilizatorio. El modelo civilizatorio deja de ser, digamos, orientado por Occidente, que es así, pues, más o menos, para ponerlo en ese entorno. Y como dije antes, ¿no? se está desplazando hacia la parte de Eurasia. Tiene relevancia justamente porque ahorita en la reunión del G20 hubo una reunión entre Xi Jinping y Joe Biden, que más o menos está poniendo, es un reconocimiento ya de cómo van las cosas, ¿no? El mundo tiene dos bloques económicos en este momento, pero el bloque económico occidental estamos viendo que este es el que está entrando en crisis, mientras que se está desarrollando el bloque económico basado en Asia, que además es mucho más, digamos, más democrático, más repartido, más menos imperial, si usamos el enfoque. O sea, trata de ser que algo que una organización económica multipolar donde todos tienen algo que decir, algún beneficio y algo que suministrar. Y donde de nuevo tiene relevancia cómo es que vamos a repartir el mercado de la energía, porque para ponerlo en forma descarnada, ¿no? El control de la energía es el que va a decidir cómo se va a desarrollar el futuro en los próximos 20, 30, 50 años. Hay una sola manera de generar energía en el universo y es a través de reacciones nucleares. O sea, de ahí aparece todo. Principalmente el Sol, que es nuestra principal fuente de energía, y de allí se deriva prácticamente todo, porque todo el ciclo de agua, que es el que mueve las centrales hidroeléctricas, es el que mueve el viento para la generación de electricidad, por eso, o el que ha movido los procesos biológicos de secuestrar carbón, tanto en hidrocarburos como en carbono, en carbón, minas de carbón. Todo eso es energía solar secuestrada en estas distintas fuentes. Y por supuesto está la energía nuclear tradicional, que se basa en las reacciones del uranio y del plutonio. Pero de nuevo, lo que quiero decir con esto es que todos los países en este momento están viendo cómo van a usar la energía, la generación de energía, el consumo de energía, para apuntalar su progreso y apuntalar su desarrollo y alimentar a sus poblaciones allí. Todo lo que atente contra la alimentación de las poblaciones justamente va a crear problemas. Y crea problemas la explotación desenfrenada de los grandes capitales de territorios para producir digamos, ciertos rubros agrícolas, o ya sea soya o incluso cría de ganado, con métodos que producen, digamos, más cambio climático. Por ejemplo, si tú estás limpiando grandes áreas del Amazonas, por un lado pierdes el pulmón y la generación de oxígeno, y se libera por la quema carbono al aire, y eso incrementa el calentamiento climático, pero además, principalmente por el caso de Brasil, se libera terreno para cultivar principalmente soya y otros cultivos para alimentar ganado. Este ganado, alimentado con digamos, este alimento, y en realidad todos estos esquemas vegetales, el ganado produce gases, y ese gas, principalmente metano, el metano se emite a la atmósfera, y eso produce de nuevo calentamiento en la atmósfera y añade al efecto de cambio climático. Entonces, en las cosas que tenemos que hacer, todos, digamos, al proteger las poblaciones, tenemos que decir, mira, un momento, vamos a cambiar el mecanismo de cría de ganado, el mecanismo de cultivo, para que sea
menos, digamos, menos masivo y que cree menos problemas en la generación del ambiente. Sí, ahí hay una frase de Chávez y la asumió Nicolás con bastante claridad y altura, que había que cambiar el sistema. Sí, pero Usted que está estudiando la profundidad de estos temas. Hay que cambiar el sistema, por ejemplo, y algo que nosotros vemos en Venezuela, el estímulo, por ejemplo. Yo también te he visto en varios foros, tú, varios investigadores. Quiero saludar a Luis Brito García, también, hermano. Estuvo en la Universidad Simón Bolívar en estos días con Basapol, con Luciano Basapol, un intelectual de la humanidad que estuvo con nosotros, estuvo en la UNEFA. La UNEFA y la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Militar, son tres universidades hermanas. Imaginémonos hoy. Quiero saludar a nuestro rector de la Universidad Simón Bolívar, ojalá que nos esté viendo, nuestro profesor Jorge Estefani está, estamos. Él estuvo aquí también estos días, es decir, hemos estado insertando todos estos temas. Es el sistema hoy que requiere un cambio estructural. No es que requiere, es que lo estamos forzando. Es así, lo requería hace muchos años. Bueno, para Nicolás ir para Egipto y retumbar allá como lo hizo, yo creo que hay que felicitar, y a otros presidentes de esta globalidad también que han retumbado allá. Yo creo que estamos viendo que en realidad los grandes no son tan grandes, porque más bien lo que el mundo está viendo es que son parte del problema más que parte de la solución. Y como lo hemos visto, la conferencia de clima de la semana pasada es más bien tratando de cubrirse las espaldas y evitar asumir responsabilidades. Yo creo que, opinión personal, no vamos a obtener de la conferencia COP27 todo lo que podría haber dado. Este mundo multipolar donde los gobernantes de naciones, digamos, no hegemónicas, pues tienen mucho más que decir, porque además crean alianzas, crean redes, y eso ocasiona unos ciertos, digamos, interrupciones en cuanto a lo que sería el esquema hegemónico de dominación mundial que estaba planteado para el mundo en lo que llamaríamos el universo occidental. A mí me hace gracia porque en un punto nosotros hablamos de la zona de lo que es Turquía, Arabia Saudita, toda esa zona, hablamos de esa zona como el Medio Oriente, porque desde la perspectiva de Occidente ese es el Oriente, pero desde el punto de vista de Asia, que es donde ahora se está moviendo el centro político, eso es Asia Occidental. Bien, entonces digamos que vamos a tener ahora esa dicotomía, que dependiendo de quién esté hablando, unos van a hablar del Medio Oriente y otros van a hablar del extremo occidental de Asia. Y es un cambio mental importante en cuanto a desde qué centro se está haciendo la perspectiva del mundo. Pero además nosotros tenemos la perspectiva norte-sur, es decir, el sur del planeta es el que va a sufrir en mucho mayor medida el cambio climático, los efectos, por la manera como está organizada los océanos, por la manera como están distribuidos los continentes y porque la mayoría de la población subdesarrollada está en el hemisferio sur. Y eso crea, digamos, un desbalance que los líderes del planeta tienen que arreglar. Y digamos, el principal inversor, por ejemplo, en África, que durante mucho tiempo fue Europa, ahora es China. Estados Unidos está tratando de entrar de nuevo en África, pero ya entre China, la India y todas las partes del Pacífico ya han logrado que el Océano Índico sea un océano de comercio, principalmente en esos dos continentes, que no pasa por digamos, el sistema bancario occidental, ¿no? Y esa es la otra pata del esquema que está sucediendo en este momento, que la migración también se produce al nivel de estructuras bancarias, estructuras financieras, con un sistema, podríamos decirle paralelo, pero si la mitad de la población del mundo y la mayor riqueza del mundo va a estar circulando por ahí, va a ser el sistema financiero principal de transacciones, que es el que se está creando nuevo, con China, Rusia y la India y Turquía como los principales. Lo nuevo eje de poder, la multipolaridad, el multicentrismo, puede jugar un papel hoy importante. Es decir, Rusia, China, la India. La Eurasia hoy
con esta América meridional, con Venezuela, con Brasil, con Colombia, Argentina. Es decir, hay una arquitectura hoy, un péndulo que puede darle una visión a romper con un modelo civilizatorio de las capitales, de las grandes, los grandes capitales, las grandes corporaciones. Ese modelo civilizatorio venía en el siglo XIX y mitad del siglo XX, venía en forma de vigilancia de los mares. O sea, el Imperio Británico tenía una flota, Estados Unidos tiene una flota, pero ahora ya no es lo que era la diplomacia de las cañoneras, ¿te acuerdas? Pero no, ahora es la diplomacia de las grandes estructuras financieras, porque si tú quieres que haya comercio entre dos puntos que están separados por el mar, tú necesitas barcos para transportarlos y necesitas que alguien te provea el seguro. Y la manera, una parte de las medidas coercitivas unilaterales es que evitan que puedas asegurar los embarques. Y si no puedes asegurar los embarques, entonces el viaje, el transporte o no se da o se da de manera, digamos, fuera de los cánones económicos y por tanto es mucho más caro. Pero si tú creas ahora una estructura financiera distinta con otros países y que ahora van a ofrecer el servicio de seguro, entonces ahora tú puedes contratar, digamos, otro sistema de transporte que también tiene la seguridad de que va a ser asegurado por detrás. Y eso es justamente lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Con lo que se está creando, porque todavía no está completo, pero vas a tener un sistema financiero con unas monedas distintas, vas a tener unos actores distintos que te van a asegurar el comercio. Y eso en realidad redunda, por un lado, en la disminución del poder de ciertas potencias que usan la dominación económica para imponer y para moldear la orientación política y social de los países. Importante, la unipolaridad está decayendo, la unipolaridad. Mire, fíjese, vamos a ir a una pausa. Podemos pasar esa cápsula, ¿vale? Un año está cumpliendo nuestro equipo TEX-10 con la Fundación Sucre y las empresas Dalte. Un equipo de muchachas que practican en el DAES. Saludar a nuestro general Carrera, Unión Cívico-Militar Perfecta con la Fundación Sucre. Doctor Sandalio Coronil, realmente Daniel Chocrón. Hay ahorita un concurso en las redes sociales. Vamos a ver quién se gana ahí. TEX-10, pégate ahí con el Instagram. Pero volvemos ahorita con los balances estratégicos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Hay que cambiar el sistema. Está ante este modelo civilizatorio gobiernos, pueblos involucrados para concientizar a la globalidad. Mira, es urgente cambiar los sistemas que permitan una mayor participación de la población. ¿Por qué? Porque hoy se cumple una efeméride importante. Hoy, según las Naciones Unidas, hoy llegamos a 8.000 millones de personas en este planeta. 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Hace 12 años éramos 7.000 millones de personas. Hace 35 años éramos 6.000 millones de personas. O sea, hubo una aceleración en cuanto al crecimiento de población. Sin embargo, ahorita se prevé que para 2075 llegaremos a 10.000 millones de personas en el mundo. Esto da preocupación, o sea, hemos llegado a este nivel justamente debido a los grandes avances en productividad agrícola, ¿okay? Y también en aprovechamiento de recursos, nuevos alimentos, nuevos esquemas de proceso, conservación, etcétera, que ha permitido que podamos digamos, alimentar esa cantidad de personas. De hecho, estamos viendo que el peso del crecimiento, la velocidad de crecimiento ha pasado de China a la India, y ahora India va a ser el país de mayor crecimiento y dentro de poco va a sobrepasar a China en cuanto a población. Igual también vamos a tener crecimiento en Nigeria y en otros países africanos, y tenemos que pensar muy bien qué es lo que va a suceder. 8.000 millones de personas. Ahorita, y 10.000 proyectados para 2075. Fíjate, todo esto es importante, porque en los balances, ¿qué podemos decir hoy? Que hay un incremento de la población dentro de nuestros espacios vitales, que es el planeta Tierra. Esta nave, como decía Walter, saludar a Walter como siempre, ¿vale? Esta nave espacial que gravitamos todos 24 horas y referente informativo nos vemos de lunes a viernes cada 24 horas aquí a las 7 de la mañana.
No podía faltar esa connotación que tú me estás hablando. Entonces, ante ese modelo civilizatorio tenemos que imponer, y este aumento racional, que es la realidad, pues, porque nosotros nacemos y se reproduce la especie humana. Sí. Es importante entonces que el sistema voraz capitalista de las grandes transnacionales se logren colocar y coadyuvar con el equilibrio del planeta. Dado que el 60% de la población ahorita está fuera de lo que llamaríamos, digamos, de hecho, algo así como el 50% está concentrado entre China, la India e Indonesia. O sea, en ese pequeño círculo hay mucha más gente viviendo que en el resto por fuera del mundo. Y eso crea un desequilibrio muy importante, porque todos conocemos la preocupación que China tiene para alimentar a su población. Hay provincias en China que son algo así como la mitad de Venezuela y sin embargo tienen 100 millones de habitantes. ¿Ven? Así, entonces, imagínate lo que es alimentar a 100 millones de personas en lo que sería la mitad del territorio. Nosotros estamos bendecidos porque tenemos un territorio que es fértil, ¿okay? Donde podemos cultivar. Estamos llegando, Luis, poco a poco estamos llegando a la sustentabilidad total del país en nuestros rubros, que es lo que nos permite mantener nuestra independencia del entorno político que nos, digamos, al aplicar las medidas coercitivas, incidió muchísimo en que la cantidad de alimentos que podían llegar al país. Ahora, como hemos cambiado el modelo económico, y para producir todo lo que podamos para alimentar a nuestra población con los alimentos y tanto vegetales como animales que crecen, se pueden dar en el país, pues obviamente nosotros nos salimos un poquito de ese riesgo de que suframos hambruna. Pero de pasar de 7.000 a 8.000 millones a 10.000 millones significa que una cierta cantidad de pueblos se va a quedar sin poder alimentar a su población, el gobierno, y eso va a crear catástrofes. O sea, podemos ver también que si no logramos alimentar esos 8.000, 10.000 millones de personas, va a haber una gran mortandad mucho más adelante. Es decir, los grandes retos hoy en estos balances es que la concreción del equilibrio del planeta es para lograr tener lo que es el tema de la alimentación. Esos grandes retos de la FAO. Y Venezuela está activamente ahí, pero con todas las medidas coercitivas unilaterales estamos resistiendo. Entonces, son esos grandes retos. Yo quería de verdad ya irnos despidiendo el programa, agradecerte, gracias, Víctor, por todo este acompañamiento que tiene tú como vicerrector, pero también como analista internacional, como docente, como investigador, siempre estás abierto aquí. ¿Qué podemos decir ya concluyendo el programa? Bueno, digamos que nosotros estamos en la ruta que es. Venezuela digamos, alía con la multipolaridad, porque eso nos beneficia desde el punto de vista económico, nos beneficia desde el punto de vista político, nos beneficia desde el punto de vista de protección del ambiente y alimentario allí. Y debemos permanecer en eso. Y además tenemos que hacer alianzas con nuestro entorno. De nada sirve que nosotros seamos el único que hace eso si no lo hace Colombia, si no lo hace Brasil, si no lo hace, digamos, las islas del Caribe, si no lo hacen los países del sur. O sea, y luego, eso te permite hacer un cierto entorno, mantener una especie de paraíso. Decimos nosotros siempre que Venezuela lo es, pero en realidad lo que queremos es que se extienda hacia el resto del mundo. Bueno, ya despidiendo por el día de hoy, nos vamos, mira, con el Plan de la Patria, con Tarek William Saá Hoguera, de una adolescencia intemporal. Que pasen un feliz día. Saludar a Cristóbal 5159, Juni Piso 2031, Jorge José Montilla, Rafael Simone Espinosa, Linares 5817 y Wilmer Terán. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.